¿Alguna vez te has sentido pequeño ante los desafíos de la vida, como si se alzaran muros infranqueables ante ti? Lo cierto es que cada paso en el camino de la fe nos conecta con historias antiguas, donde el poder de Dios se manifestó de forma abrumadora. Historias que no solo tratan del pasado, sino que resuenan en nuestras propias luchas de hoy. Si buscas comprender cómo la mano divina mueve lo imposible y transforma corazones, recuerda que no llegaste aquí por casualidad. Esta es una invitación a fortalecer tu alma y profundizar en tu camino. Suscríbete al canal Caminos Cristianos y acompáñanos en este viaje de descubrimiento y fe, donde cada relato revela un nuevo fragmento de la gloria de Dios. Mucho antes de que el sonido de las trompetas de Israel resonara por sus valles, la ciudad de Jericó se alzaba como un monumento al ingenio y la fuerza humanos. No era solo un asentamiento, era el corazón palpitante de Canaán, una fortaleza enclavada en la confluencia de las grandes rutas comerciales que unían los imperios de Egipto y Mesopotamia. Desde sus murallas se podía oler el aroma de las especias que viajaban en caravanas, el brillo del oro y el tacto de las finas telas que cruzaban sus puertas. Jericó era una promesa de prosperidad, un testimonio del poder arraigado en la tierra. Sin embargo, tras la fachada de piedra y el bullicio del comercio, se profundizaba una oscuridad espiritual, invisible a los ojos de los comerciantes, pero percibida en el mismo aire que se respiraba entre sus muros. La autosuficiencia de Jericó provenía de dos fuentes. La primera era el agua, un regalo constante de un manantial generoso que garantizaba vida y cosechas abundantes, incluso bajo el abrasador sol del desierto, un lujo que pocas ciudades poseían. Esta seguridad hídrica alimentaba no solo el cuerpo, sino también el orgullo de su gente. La segunda fuente de su arrogancia eran sus murallas. No una, sino dos colosales barreras de piedra y ladrillo, tan anchas que se decía que los carros podían correr sobre ellas. Con casi 9 metros de altura, no eran solo una defensa, eran una declaración al mundo, un desafío a cualquier ejército o imperio que se atreviera a codiciar sus riquezas. Para los habitantes de Jericó, estas murallas eran una garantía de que ningún dios ni hombre podría tocarlas. La vida cotidiana en la ciudad era un espectáculo de orden y actividad. Desde el amanecer, el mercado central bullía con el intercambio de mercancías, donde el sonido de diferentes dialectos se mezclaba con el tintineo de las monedas y el peso de las balanzas. La sociedad estaba rígidamente estructurada, con familias patriarcales que gobernaban clanes y oficios, y una élite de comerciantes y nobles que exhibían su riqueza en ropa y adornos. La vida seguía un ritmo predecible, marcado por el trabajo, las celebraciones estacionales y la aparente estabilidad que proporcionaba su riqueza. Era una maquinaria social bien engrasada, eficiente y próspera. Sin embargo, esta misma rutina, esta misma confianza en el orden humano, servía de velo que ocultaba la creciente corrupción del alma colectiva de la ciudad, un cáncer espiritual que se propagaba silenciosamente por familias y plazas. En el corazón espiritual de Jericó no había cabida para un Dios invisible y soberano. En cambio, la vida religiosa giraba en torno a altares de piedra y arboledas idólatras erigidas en lugares altos, lugares donde el poder de la naturaleza parecía más palpable. Eran centros de una fe pragmática y temerosa. Los sacerdotes de Baal y Asera no guiaban al pueblo en busca de la justicia ni la verdad, sino que actuaban como intermediarios en un pacto divino. La adoración era una transacción, ofrendas a cambio de lluvia, rituales a cambio de cosechas, devoción a cambio de protección contra los enemigos. La atmósfera en estos lugares no era de reverencia, sino de tensión constante.
la ansiedad de un pueblo que creía necesitar apaciguar incesantemente a deidades caprichosas para que no les arrebataran su prosperidad. Baal era el dios de las tormentas y la fertilidad, una fuerza poderosa e impredecible que, según se creía, controlaba las lluvias y, en consecuencia, la vida misma. Su culto se caracterizaba por la intensidad, mediante rituales que buscaban atraer su atención y forzar su bendición sobre la tierra. A su lado se veneraba a Asera, la diosa madre, cuyo culto se entrelazaba con la sensualidad y los ciclos de la naturaleza. Juntas representaban la totalidad del mundo material, la promesa de que todas las necesidades de la carne, alimento, seguridad y descendencia, podrían ser satisfechas. Esta cosmovisión materialista dejaba el alma humana vacía, enseñando que lo divino existía solo para servir a los apetitos y ambiciones humanas, no al revés. La idea de santidad o de un pacto moral era completamente ajena a su práctica. Los rituales para apaciguar a estos dioses eran un oscuro reflejo de sus temores más profundos. Se derramaba sangre animal en los altares, un pago simbólico para asegurar la lluvia y protegerse de las plagas. Los festivales de fertilidad a menudo degeneraban en actos de inmoralidad pública, con la creencia de que tales prácticas estimularían la productividad de la tierra, y en las sombras, en momentos de extrema desesperación, como sequías prolongadas o la amenaza de asedio, se oía el susurro de una exigencia aún más terrible. La idea de sacrificar la posesión más preciada, un hijo primogénito, era la cúspide de esta lógica retorcida, un acto final de negociación para manipular a los dioses, demostrando que nada era demasiado valioso para asegurar la supervivencia y la autonomía de Jericó. Era la prueba definitiva de una fe depositada en el poder del sacrificio humano, no en la misericordia divina. Así, la arrogancia de Jericó era total, sellada por una alianza impía entre la fuerza física y la corrupción espiritual. Los impenetrables muros del exterior reflejaban la dureza de sus corazones. La confianza que depositaban en sus murallas era la misma que depositaban en su capacidad para controlar a sus dioses mediante rituales y sacrificios. Se veían dueños de su propio destino, una nación autosuficiente que no necesitaba de nadie. Esta confianza en sí mismos era el verdadero ídolo, la fortaleza espiritual que se alzaba en desafío directo al único Dios verdadero que observaba todo desde fuera del valle. La ciudad, en esencia, se había convertido en una declaración de independencia contra el Creador, y su destino ya se pesaba en la balanza divina, a la espera solo del momento señalado del juicio. Mientras Jericó prosperaba en su burbuja de confianza, al otro lado del desierto, un pueblo sin tierra se movilizaba. Las primeras noticias de los israelitas llegaron a la ciudad no como una señal de alarma, sino como relatos exóticos traídos por caravanas. Hablaban de un pueblo nómada, liberado de la esclavitud en Egipto por un Dios invisible y celoso, un Dios de fuego y milagros. La élite de Jericó escuchaba estas historias con una mezcla de desprecio y curiosidad. Para ellos, que adoraban ídolos tangibles de madera y piedra, la idea de un Dios sin forma era primitiva. Creían que, incluso si tales relatos fueran ciertos, ningún dios del desierto podría desafiar la fuerza de Baal ni la solidez de las murallas que los protegían. La amenaza parecía lejana, teórica, y fue rápidamente descartada por la arrogancia de quienes nunca habían conocido la derrota. Sin embargo, en los oscuros callejones y las conversaciones susurradas del mercado, las historias sobre el Dios de Israel sembraban la inquietud.
Los relatos eran diferentes. No hablaban de regateos ni rituales para ganarse el favor de Dios, sino de un poder absoluto que abría los mares y destruía ejércitos con una sola orden. Este concepto de divinidad, tan distinto del de sus dioses caprichosos, generaba un temor desconocido. Una sombra sutil comenzó a cernirse sobre la ciudad. Una ansiedad que ni siquiera los festivales más bulliciosos en honor a Baal podían disipar por completo. Era la primera señal de que los verdaderos muros de Jericó, los de la certeza y el orgullo, estaban siendo sondeados por una fuerza que no podían comprender ni controlar. El miedo, por primera vez, encontró grietas para entrar. Entonces, ocurrió lo inimaginable. Desde las torres de vigilancia de Jericó, los guardias presenciaron un milagro que desafió toda lógica y todo el poder que conocían. El río Jordán, en su apogeo, dejó de fluir. Sus aguas se acumularon como un muro líquido, abriendo un camino seco para que la multitud de Israel cruzara a pie. Esto no fue un truco de guerra, fue una demostración de poder sobre la creación misma, el tipo de poder que ni siquiera Baal en su furia pudo reclamar. Para el rey y los comandantes de Jericó, el asombro se convirtió rápidamente en profundo terror. Este acto divino, ocurrido a plena vista, transformó los rumores en una aterradora verdad. El enemigo no solo estaba a las puertas, su Dios estaba reescribiendo las leyes de la naturaleza para alcanzarlos. El momento de la confrontación había llegado. La reacción fue inmediata y drástica. Las enormes puertas de Jericó fueron cerradas con llave y trancas desde dentro. La ciudad, que antaño había sido un vibrante centro de comercio y tránsito, se convirtió en una tumba sellada, prisionera de su propio miedo. El silencio que descendió fue más opresivo que cualquier grito de guerra. Afuera, el campamento de Israel se extendía por la llanura. Liderados por Josué, un hombre cuyo semblante no delataba la ansiedad de un general, sino la calma de un siervo, no afilaron sus espadas ni prepararon arietes. Esperaron. La estrategia para la batalla subsiguiente no provendría de consejos de guerra, sino de la instrucción directa del cielo. La guerra por el alma de Jericó no se libraría con fuerza humana, sino con un acto de obediencia absoluta y desconcertante. La orden divina llegó a Josué no en medio del clamor de un consejo de guerra, sino en el silencio de una reunión sagrada. La estrategia presentada no contenía ninguna táctica militar conocida por el hombre. No habría asedio para matar de hambre a la ciudad, ni arietes para forzar las puertas, ni escaleras para escalar las murallas. El plan era, para la mente humana, una locura absoluta. El ejército de Israel, liderado por sacerdotes que portaban el arca de la alianza, marcharía en silencio alrededor de la ciudad una vez al día. 7 sacerdotes abrirían el camino, tocando cuernos de carnero. Josué, en su corazón, no sentía ninguna duda, solo el peso aplastante de una lógica que no era la suya. Comprendió que la victoria no dependería de la fuerza de sus hombres, sino de la perfección de su obediencia. Comunicar semejante plan a sus hombres de guerra fue la primera prueba de liderazgo y fe. Josué reunió a sus comandantes, hombres curtidos en las batallas del desierto, y les transmitió las instrucciones celestiales. Un silencio incrédulo se cernió sobre la tienda. Marchar, en silencio, con trompetas. La ausencia de una estrategia de ataque era desconcertante. Podrían haber surgido murmullos, dudas sobre la sensatez del plan. Sin embargo, el pueblo había presenciado el cruce del Jordán. Habían visto de primera mano el poder de su Dios. Su confianza no estaba en el método, sino en la fuente de ese método. Con la disciplina forjada en el desierto y una profunda reverencia por su líder, los guerreros de Israel aceptaron la orden. Se prepararon no para luchar,
sino para obedecer. El primer día, el sol de la mañana reveló una escena surrealista a los centinelas de las murallas de Jericó. El ejército enemigo se acercaba, pero no en formación de batalla. En cambio, una lenta y silenciosa procesión comenzó a rodear la ciudad. Al frente estaban los sacerdotes con sus trompetas y en el centro la misteriosa arca de oro llevada solemnemente. Los soldados de 1900, Jericó, armados hasta los dientes, observaban con burla y confusión. ¿Qué era esto? ¿Un ritual religioso? ¿Un intento de intimidación psicológica? Gritos de burla resonaron desde lo alto de las murallas, pero el ejército de Israel no reaccionó. Simplemente marcharon, completaron un círculo y regresaron a su campamento. La extrañeza del acto dejó una impresión más profunda que cualquier amenaza directa. El poder de aquella primera marcha no residía en su movimiento, sino en sus sonidos y su ausencia. Se oía el sonido penetrante y continuo de las trompetas de cuerno de carnero, una nota incesante que parecía penetrar no solo los oídos, sino el alma misma de la ciudad. Y se oía el silencio rotundo de decenas de miles de guerreros, un silencio que hablaba de una disciplina férrea, de una unidad de propósito más intimidante que cualquier grito de guerra. Para el pueblo de Jericó, acostumbrado al ruido del mercado y a las celebraciones idólatras, ese silencio era antinatural, un vacío que llenaba sus mentes de miedo y aprensión. La guerra espiritual había comenzado y sus armas eran el sonido sagrado y la quietud obediente. Durante el segundo y tercer día, la rutina se repitió con una precisión inquietante. La burla inicial de los soldados de Jericó en las murallas se apaciguó, reemplazada por una vigilancia tensa y silenciosa. La previsibilidad del ritual, que antes parecía ridícula, comenzó a transformarse en algo siniestro. Con cada turno, la presencia del ejército israelí se convirtió menos en una maniobra militar y más en un decreto divino escrito en el polvo que rodeaba la ciudad. Los comandantes de Jericó, incapaces de descifrar una estrategia, sentían que su experiencia militar se volvía inútil. La guerra psicológica estaba minando la moral de sus hombres, obligándolos a una preparación agotadora para una batalla que se negaba obstinadamente a desarrollarse según sus términos. La confianza en las murallas persistía, pero ahora iba acompañada de una creciente sensación de impotencia. Mientras los soldados observaban desde arriba, la vida de los civiles en Jericó se había convertido en una pesadilla de ansiedad. El vibrante pulso de la ciudad se detuvo, el mercado estaba vacío, los talleres en silencio. Las familias se encerraron en sus casas y el sonido de las trompetas de Israel se convirtió en la banda sonora de sus miedos. Los padres calmaban a sus hijos asustados, mientras ellos mismos miraban a los ídolos de Baal y Asera, buscando una respuesta que nunca llegaba. Sus oraciones y ofrendas parecían vacías. Ese Dios invisible exterior parecía más presente y activo que sus dioses de piedra y madera. Los muros, antaño símbolo de seguridad, ahora parecían los muros de una tumba, aislándolos del mundo y aprisionándolos con su propio terror creciente. Afuera, en el campamento de Israel, reinaba una atmósfera de sagrada disciplina. Mantener la fe durante 6 días de acciones aparentemente ineficaces fue una prueba monumental de su paciencia y confianza. Cada mañana el pueblo se levantaba y se preparaba, no como un ejército que va a la guerra, sino como una congregación que se prepara para el culto. Su silencio durante la marcha era un ejercicio de autocontrol, una forma de despojarse de su propia voluntad y estrategias para convertirse en un instrumento puro de la voluntad de Dios. No estaban simplemente rodeando una ciudad enemiga, participaban en un acto litúrgico, una demostración de fe que declaraba al mundo visible e invisible:
porque su confianza no estaba en espadas ni escudos, sino en la promesa de su Dios. Al anochecer del sexto día, una quietud expectante se cernía sobre ambos lados del muro. Para Jericó, era la calma que precede a una tormenta desconocida. El terror se había hecho palpable, una presencia física dentro de la ciudad sellada. La esperanza de que los invasores simplemente se cansaran y se marcharan había muerto. Sabían que la mañana siguiente traería un cambio, el clímax de esa semana de asedio psicológico. Para Israel, la anticipación era de otra naturaleza. Josué reunió al pueblo y les transmitió las instrucciones finales para el séptimo día. 7 vueltas alrededor de la ciudad y al final, con el prolongado sonido de las trompetas, todo el pueblo debía gritar. El tiempo de silencio estaba a punto de terminar. El tiempo de la intervención divina era inminente. El amanecer del séptimo día no trajo a Jericó la luz de la esperanza, sino la palidez del juicio final. El aire era denso y quieto. Dentro de las murallas nadie dormía. Cada familia estaba reunida en la oscuridad de sus hogares, esperando el familiar sonido de las trompetas. Cuando llegó, fue diferente, más urgente. El ejército de Israel inició su marcha, pero esta vez, tras completar la primera vuelta, no retrocedieron. Continuaron. Para los centinelas de las murallas, el agotamiento dio paso a un terror gélido al comprender que el plan se había roto. Este día no sería como los demás. La procesión divina, que durante 6 días los había asediado psicológicamente, comenzó ahora su último e implacable movimiento y toda la ciudad contuvo la respiración. El segundo circuito siguió al primero y luego al tercero. El sol se alzaba en el cielo, calentando las piedras de las murallas, pero un frío sobrenatural se extendía por las calles de la ciudad. Con cada nuevo circuito, la procesión parecía más imponente y el sonido de las trompetas más penetrante. Era un asedio espiritual que se cerraba inexorablemente. Para los habitantes de Jericó, la repetición ya no era monótona, sino tortuosa. Era una demostración de una paciencia y un poder que no podían comprender. Sus dioses callaban, sus guerreros impotentes, sus murallas, que parecían capaces de resistir a cualquier ejército, ahora parecían frágiles ante este ritual persistente y sagrado. La ciudad era juzgada y condenada con cada paso que daban al exterior. Al final de la séptima y última vuelta, el ejército de Israel se detuvo. No. Repentino y profundo silencio invadió la llanura, un contraste impactante con el sonido incesante que lo precedió. Todo el ejército, una masa de humanidad silenciosa y obediente, formó un círculo perfecto alrededor de la ciudad condenada. Entonces los 7 sacerdotes alzaron sus shofares al cielo. Lo que siguió no fue el rítmico toque de los días anteriores, sino un único y prolongado toque de trompeta. El sonido rasgó el aire, una nota larga, pura y poderosa que pareció vibrar hasta el suelo. No era un grito de guerra humano, sino una señal celestial. La trompeta anunciaba que el tiempo de la paciencia de Dios había terminado y que había llegado el momento de su intervención soberana. En ese momento, con el eco de la trompeta aún resonando, Josué alzó la mano y dio la orden. Un solo grito brotó de cientos de miles de gargantas. No fue un grito de furia ni de sed de sangre, sino un grito de fe absoluta, la liberación de 7 días de obediencia silenciosa, la voz de un pueblo que confiaba plenamente en la promesa de su Dios. En ese mismo instante, los muros de Jericó no explotaron hacia afuera ni fueron derribados desde adentro. Por un acto de poder divino que desafió la física y la ingeniería, simplemente se derrumbaron. Las piedras y los ladrillos se hundieron sobre sí mismos, cayendo directamente al suelo. La fortaleza que había sido el orgullo de Canaán se derrumbó en un instante, convirtiéndose en un montón de escombros y polvo,
dejando la ciudad completamente expuesta y vulnerable al juicio que acababa de llegar. Por un instante tras la caída, un silencio atónito se apoderó del ejército de Israel. El polvo se asentó lentamente, revelando no una brecha, sino la completa aniquilación de toda la defensa de Jericó. Los guerreros, armas en mano, contemplaron la ciudad ahora desolada, y lo que sintieron en sus corazones no fue el triunfo de la conquista, sino un profundo y abrumador temor de Dios. No habían ganado la batalla, habían presenciado un veredicto divino ejecutado ante sus ojos. La caída de Jericó no fue una victoria militar, sino una lección eterna grabada en piedra y polvo. Toda fuerza humana, toda estrategia y toda arrogancia humana son nada ante la soberanía del Dios vivo. La victoria no llegó por la espada, sino por la fe y la obediencia. Lo que siguió fue la sombría y terrible ejecución de una sentencia divina. La ciudad de Jericó, con su idolatría profundamente arraigada y su cultura de rebelión contra el cielo, había sido designada para la destrucción total. Por orden de Dios, los israelitas avanzaron hacia la ciudad desprotegida. No fue un acto de saqueo ni de venganza personal, sino la ejecución de un juicio. Toda vida y todo objeto dentro de la ciudad, excepto lo prometido, fue consagrado a la destrucción como holocausto, señal de la santidad de Dios y su absoluto aborrecimiento del pecado que había florecido allí durante siglos. Fue un acto final y terrible que selló el destino de una ciudad que eligió confiar en sus murallas en lugar de rendirse al Creador. Sin embargo, en medio de aquella escena de juicio absoluto, un detalle singular sobresalía: un rayo de esperanza en un océano de destrucción. En un tramo de la muralla exterior que milagrosamente seguía en pie, se alzaba una casa. De su ventana colgaba un sencillo cordón de hilo escarlata, meciéndose suavemente con la brisa polvorienta. Ese hilo rojo, vívido contra la monotonía de las ruinas, no era un adorno. Era el sello de una promesa, la señal de un pacto de gracia hecho en secreto días atrás. En un lugar donde todos habían sido condenados, ese cordón representaba la prueba visible de que la misericordia de Dios podía abrirse camino incluso a través de los muros más impenetrables del pecado y el juicio. Dentro de esa casa, una mujer llamada Rahab esperaba con su familia, con el corazón latiendo desbocado. Había oído el prolongado toque de trompeta y el grito ensordecedor que le siguió. Había sentido la tierra temblar violentamente y el aterrador sonido de su ciudad derrumbándose a su alrededor. El miedo era casi paralizante, pero mezclado con él había un hilo de fe temblorosa, depositada en la palabra de dos extranjeros y en el poder de su Dios. Rahab, una prostituta, una mujer al margen de la sociedad cananea, había tomado una decisión que nadie en Jericó se atrevía a tomar. No confiaba en los muros, los soldados ni los ídolos de su nación. Escuchó las historias sobre el Dios de Israel y, en un acto de fe, desesperada y genuina, arriesgó su vida y la de su familia a su misericordia. Para comprender la fe de aquella mujer, debemos remontarnos unos días atrás, al momento en que dos desconocidos cruzaron las puertas de Jericó. La ciudad, aunque aparentemente confiada, vivía bajo una capa de paranoia. Cada rostro nuevo era vigilado, cada desconocido un enemigo potencial. Los dos espías israelitas, enviados por Josué, se movieron con cautela, sabiendo que sus vidas dependían de no ser descubiertos. La providencia divina, invisible y soberana, guió sus pasos hasta la casa de Rahab. Su hogar, construido sobre la misma muralla, no era solo una residencia, sino un punto estratégico, un lugar donde fluía gente e información y, fundamentalmente, ofrecía una ruta de escape directa al campo, lejos de las puertas vigiladas. Cuando los hombres del rey de Jericó llamaron a su puerta,
El momento decisivo llegó para Rahab, de forma abrupta y brutal. En su corazón se desataba una feroz batalla. Por un lado, la lealtad a su ciudad, a su pueblo y al rey que la ejecutaría sin vacilar por traición. Por el otro, la creciente y aterradora convicción de que su ciudad y sus dioses eran impotentes ante el Dios de estos dos hombres. Miró a los espías, hombres cuya nación entera era temida, y vio en ellos no la arrogancia de los conquistadores, sino la confianza de los siervos de un poder superior. En ese instante, comprendió que la verdadera seguridad no residía en aliarse con los hombres fuertes de Jericó, sino en rendirse al Dios Todopoderoso de Israel. Con un coraje nacido de la desesperación y la fe, escondió a los hombres y mintió a los guardias del rey. Más tarde, en la quietud de la noche, en el tejado de su casa, les abrió su corazón. Sus palabras no eran las de una oportunista, sino las de una conversa. Confesó que el terror del Dios de Israel había caído sobre todo su pueblo. Les dijo que habían oído cómo el Señor secó el Mar Rojo y destruyó a reyes poderosos al otro lado del Jordán. Entonces hizo la declaración que selló su destino y la separó de su nación condenada. El Señor tu Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Fue una confesión de fe pura, una renuncia a Baal y a Asera y una sumisión total al único Dios verdadero. Su fe exigía acción, una señal. Rahab oró no solo por su vida, sino por la de toda su familia, su padre, su madre, sus hermanos y todos sus seres queridos. Los espías, reconociendo la sinceridad de su fe como obra de Dios, hicieron un juramento solemne. Le dieron el hilo escarlata y le ordenaron que lo atara a la ventana por la que los bajaría. Ese hilo se convirtió en el símbolo de su pacto. Mientras los ayudaba a escapar en la oscuridad, bajándolos por el muro, Rahab se aferró a esa promesa. Ese sencillo hilo rojo era ahora el único muro en el que confiaba, una frágil línea de misericordia tendida sobre el abismo del juicio inminente. Ahora, con la ciudad abierta al juicio, el recuerdo de la promesa hecha a Rahab se convirtió en un mandato sagrado. En medio del caos de la invasión, Josué recurrió a los dos hombres que habían entrado en Jericó días antes. Su misión era diferente a la de los demás guerreros. Mientras los demás ejecutaban la sentencia divina de destrucción, la tarea de estos dos era rescatar. La orden de Josué fue clara y solemne. Entra en casa de la mujer y sácala de allí con todo lo que le pertenece, como le juraste. Ese juramento, hecho en la oscuridad de la terraza de una prostituta, fue honrado por el líder de toda la nación de Israel, demostrando que una promesa hecha en nombre del Señor era un vínculo inquebrantable, un acto de justicia en medio de la ira. Los dos espías avanzaron por las calles polvorientas y desoladas. No desenvainaron sus espadas para la batalla, sino que avanzaron con un único propósito. Sus ojos no buscaban enemigos, sino una señal de esperanza, el cordón escarlata, y entonces lo vieron. En medio de la desolación, la casa en la muralla y el hilo rojo que colgaba eran un testimonio silencioso y poderoso de la fidelidad de Dios. Ese pequeño trozo de tela había resistido la fuerza sobrenatural que derribó los muros de piedra. Para los espías, ver la señal intacta fue la confirmación de que su misión contaba con la protección divina. Habían hecho una promesa, Rahab había ejercido su fe y Dios había honrado ambos actos. Al entrar en la casa, encontraron una escena de miedo paralizante y frágil esperanza. Rahab y toda su familia, padre, madre, hermanos y parientes, estaban allí, reunidos tal como ella había prometido. Habían obedecido cada instrucción, poniendo su fe no solo en Dios, sino también en la palabra de la mujer que su sociedad despreciaba. Al ver a los espías israelitas,
El terror en sus rostros dio paso lentamente a la comprensión. La salvación había llegado. Rahab ya no veía a los hombres como extraños ni enemigos, sino como los ángeles de su liberación, los agentes de un Dios que escucha el clamor de un corazón creyente, por indigno que se sienta. El alivio de ese momento fue tan abrumador como el terror que lo precedió. Con cuidado y urgencia, los espías guiaron a Rahab y a su familia fuera de la casa, a través de las ruinas humeantes de su antigua vida. Caminaron, un pequeño grupo de sobrevivientes, protegidos por los mismos soldados que representaban la destrucción para todos los demás. Fue una imagen impactante de la soberanía de Dios. La misma mano que impartió juicio implacable fue la que extendió su gracia protectora. Fueron llevados a un lugar seguro fuera del campamento de Israel, separados temporalmente, como era costumbre entre los gentiles. Allí, al mirar atrás y ver el humo que se elevaba de la ciudad que había sido su mundo, Rahab comprendió plenamente. Todo lo que conocía había perecido, pero por la fe, ella y su familia acababan de nacer a una nueva vida, rescatados de las cenizas por la misericordia. En los días siguientes, mientras el humo de Jericó aún cubría el horizonte, Rahab y su familia vivieron en un estado de transición. Desde el lugar seguro donde se les había confiado, observaban el campamento de Israel. Era un mundo completamente nuevo, una nación entera que se movía, adoraba y vivía al unísono bajo la autoridad de un Dios que apenas comenzaban a conocer. La gratitud por la supervivencia era la emoción dominante, pero bajo ella yacía un trasfondo de incertidumbre. Eran extranjeros, cananeos, rescatados del juicio, pero aún no pertenecían a ningún lugar. Rahab, en particular, sentía el peso de esta condición. Había abandonado a su pueblo por fe, pero la pregunta de quién sería su nuevo pueblo permanecía en su corazón. El proceso de su integración no fue casual. Fue un acto deliberado y significativo por parte del liderazgo de Israel. Rahab y su familia se sometieron a un período de purificación, un ritual que simbolizaba la purificación de su pasado pagano y su dedicación al Dios de Israel. Renunciaron formalmente a Baal y a Asera, así como a todas las costumbres de su vida anterior. El pueblo de Israel, con Josué como líder, los aceptó. No fue un acto de mera tolerancia, sino de reconocimiento. Vieron en Rahab no a una enemiga libre, sino a un alma que la fe había injertado en la familia del pacto. Su salvación se convirtió en una lección viviente para Israel de que la fe genuina, y no solo la sangre, podía convertir a alguien en hijo de Abraham. La transformación de Rahab fue profunda. Dentro de la comunidad, su identidad fue redefinida por la gracia. Ya no era conocida como Rahab, la ramera de Jericó, sino venerada como Rahab, la mujer que creyó en el Señor. Su historia se contaba alrededor de las fogatas, un poderoso testimonio de que el Dios de Israel no solo derribó muros de piedra, sino también los muros de pecado y vergüenza en el corazón humano. Aprendió las leyes, costumbres e historias de quienes la acogieron, abrazando su nueva vida con la misma determinación con la que había atado el cordón escarlata en su ventana. Su pasado no fue olvidado, sino redimido, convirtiéndose en el prólogo de una nueva historia de misericordia. El sello final de su aceptación y redención llegó a través del matrimonio. Un hombre llamado Salmón, príncipe de la respetada tribu de Judá, la tomó por esposa. Este acto fue de inmensa importancia para toda la nación. La unión de un líder israelita con una mujer cananea con un pasado tan manchado fue una declaración pública y poderosa de que, a los ojos de Dios, la redención era completa. El matrimonio no solo le dio a Rahab un esposo y un hogar, sino que también la integró al linaje más importante de Israel.
La mujer que una vez había vivido al margen de una sociedad condenada, ahora se convirtió en la matriarca de una nueva familia en el corazón del pueblo elegido de Dios. Su vergüenza fue intercambiada permanentemente por honor. La vida de Rahab en Israel se convirtió en un testimonio silencioso y constante de gracia. Como esposa de Salmón, construyó un hogar fundado no en las tradiciones de Canaán, sino en la ley y la promesa del Señor. De esta unión nació un hijo, al que llamaron Booz. Este niño creció en una familia singular, escuchando desde pequeño la historia milagrosa de su madre, la de una mujer extranjera salvada de la destrucción gracias a su fe inquebrantable. El testimonio de Rahab no fue solo un cuento para dormir, fue el fundamento del carácter de su hijo, enseñándole que la verdadera nobleza no proviene de la sangre pura, sino de un corazón temeroso de Dios, y que la misericordia divina a menudo se manifiesta en los lugares más inesperados. Desde una perspectiva celestial, la historia de Rahab no fue un mero accidente histórico, ni un acto aislado de misericordia. Fue un hilo escarlata, como el que colgaba en su ventana, tejido deliberadamente por Dios en el tapiz de la historia de la salvación. La inclusión de una mujer cananea en el linaje de la tribu de Judá, la tribu de la que vendría el Mesías, fue una declaración profética. Anunció con siglos de anticipación que el plan de redención de Dios no se limitaría a una sola nación. La sangre, una vez asociada con la idolatría y la condenación, fue purificada por la fe y elegida para formar parte del linaje más sagrado de la humanidad, demostrando que la gracia de Dios es poderosa para redimir y transformar por completo. La fe de Rahab no terminó con ella, resonó a través de las generaciones posteriores. La extraordinaria historia de su salvación se convirtió en una herencia espiritual para sus descendientes. Años después, cuando su hijo Booz se encontró con otra mujer extranjera, Ruth, la moabita, que buscaba refugio en los campos de Belén, demostró una compasión y una bondad que trascendieron la norma. En su corazón, moldeado por la historia de su propia madre, no vio a una extraña, sino a un alma que buscaba al mismo Dios que había rescatado a su familia de las ruinas de Jericó. La gracia que recibió Rahab fue la semilla de la gracia que Booz extendió a Ruth, conectando a dos mujeres improbables en el linaje del futuro rey. La propia Rahab podía vislumbrar la magnitud completa del plan de Dios. Vieron una historia de redención personal, un milagro de integración, pero las implicaciones futuras estaban envueltas en misterio. No podían saber que el hijo de Rahab, Booz, sería el bisabuelo de David, el rey más grande de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. La presencia de Rahab en esa genealogía sagrada era un secreto divino, una señal de que el Mesías que un día nacería de ese linaje vendría no solo por los justos y puros, sino también por los perdidos, los marginados y los quebrantados. Su historia era prueba de que en el reino de Dios, el pasado no tiene poder para descalificar a nadie para el futuro que Él ha planeado. Así, la saga de Jericó se desarrolla como la historia de dos muros. El primero, visible e imponente, estaba hecho de ladrillos y orgullo humano, construido para desafiar a los ejércitos y al tiempo mismo representaba la cima de la autosuficiencia humana, una declaración en piedra de que la humanidad no necesitaba a Dios para garantizar su seguridad. Este muro, el mayor símbolo de la fuerza terrenal, fue reducido a la nada por el sonido de la obediencia. El segundo muro era invisible, construido en el corazón de una mujer. Era una barrera de vergüenza, pecado e idolatría que, según el juicio humano, la condenaba para siempre. Sin embargo, esta fortaleza interior, que parecía impenetrable, fue completamente demolida no por un grito,
sino por un susurro de fe, atravesado por un hilo escarlata de esperanza. La conquista de Jericó es un testimonio eterno de la naturaleza del poder de Dios. La victoria no se logró mediante la lógica de la guerra, sino mediante la aparente locura de la adoración. El silencio de los guerreros, la marcha rítmica y el sonido de las trompetas sacerdotales no eran tácticas militares, sino actos de sumisión que transfirieron la responsabilidad de la batalla de las manos del hombre a las manos de Dios. La fuerza de Israel no residía en su capacidad de lucha, sino en su disposición a obedecer mandatos que desafiaban la razón. Esta historia enseña que las mayores fortalezas de la vida no se alcanzan aumentando nuestra fuerza, sino por la profundidad de nuestra entrega a la soberanía y los caminos de Dios. El misterio de la elección de Dios permanece. ¿Por qué Rahab, en una ciudad llena de familias, comerciantes y soldados, por qué la revelación de la verdad y la oportunidad de salvación se extendieron a una mujer con una vida públicamente pecaminosa? La respuesta reside en la esencia misma del carácter de Dios. Su gracia no se siente atraída por la rectitud humana, el estatus social ni la moralidad aparente. A menudo fluye en la dirección opuesta, buscando los valles de la humillación, el quebrantamiento y la desesperación. Al elegir a Rahab, Dios demostró para siempre que nadie está tan perdido que no pueda ser encontrado, y que es en los vasos de barro más inesperados donde Él elige derramar la gloria de su redención, para que nadie se jacte de sí mismo. Las ruinas de Jericó, maldecidas por Josué, permanecieron desoladas durante generaciones, un monumento silencioso y austero en medio de la tierra prometida. Sirvieron como un recordatorio físico y perpetuo para Israel del destino final de toda confianza depositada en la fuerza humana. Todo viajero que pasó junto a ese montón de escombros vio lo que sucede cuando una cultura, por próspera y fortificada que sea, se rinde a la idolatría y se rebela contra su creador. La lección de las piedras fue clara e intemporal. Cualquier vida, familia o nación que construya sus cimientos sobre el orgullo, ignorando la soberanía de Dios, está construyendo su propia ruina, destinada a convertirse en una advertencia para quienes vengan después. La tragedia de Jericó no fue la de una ciudad ignorante, sino la de una ciudad que se negó a escuchar. Las mismas historias que despertaron la fe en el corazón de Rahab fueron escuchadas por todos sus habitantes. La noticia de la separación del Mar Rojo y la derrota de los reyes se había extendido por las calles y los mercados. Sin embargo, mientras Rahab permitió que el temor de Dios transformara su corazón, el resto de la ciudad permitió que el miedo endureciera el suyo. Eligieron la falsa seguridad de sus murallas por encima de la verdadera seguridad que se encuentra en la rendición al Dios, que controlaba la naturaleza misma. El juicio de Jericó, por lo tanto, no se trató solo de su idolatría, sino de su sordera espiritual voluntaria, una decisión deliberada de ignorar la revelación para aferrarse al orgullo. La fe de Rahab se destaca como un modelo de verdadera conversión. No fue una fe pasiva o meramente intelectual. Fue una fe que escuchó la evidencia del poder de Dios y llegó a una conclusión lógica y espiritual. Fue una fe que produjo acción inmediata, arriesgando la propia vida para alinearse con el plan divino. Fue una fe que llevó al arrepentimiento, abandonando la lealtad a una cultura condenada. Y, finalmente, fue una fe que se extendió más allá de ella misma, buscando la salvación para toda su familia. Rahab demuestra que la fe que salva no es un sentimiento vago, sino una reorientación total de la confianza, la lealtad y las acciones. Una apuesta de toda la existencia a la veracidad y la misericordia de Dios. El cordón escarlata, colgado en aquella ventana, solitaria,
trasciende la historia misma para convertirse en un símbolo eterno. Ese día fue una señal práctica de un acuerdo, una señal de protección en medio del juicio. Sin embargo, en la gran narrativa de la redención, su significado se profundiza. El color rojo, el color de la sangre que representa tanto la vida como el sacrificio, apunta a un futuro lejano. El hilo que salvó a una familia del juicio físico en Jericó se convirtió en un presagio del pacto de sangre que un día ofrecería la salvación del juicio espiritual a toda la humanidad. Fue un atisbo en el Antiguo Testamento de la verdad de que la protección contra la ira divina no se obtiene por méritos, sino por estar cubierto por una señal de gracia y sacrificio. La soberanía de Dios sobre la historia se revela en los detalles de este acontecimiento. La caída de una sola ciudad-estado cananea y la salvación de una sola familia podrían parecer a primera vista un capítulo menor en la historia del mundo antiguo. Sin embargo, en la economía divina fue un momento de importancia monumental. La toma de Jericó fue el punto de partida para el establecimiento de Israel en la tierra prometida, cumpliendo una promesa centenaria hecha a Abraham. Y la redención de Rahab fue esencial para establecer el linaje del rey prometido. Esto demuestra que Dios obra en eventos específicos, a veces aparentemente pequeños, para cumplir sus propósitos universales e inquebrantables, tejiendo los hilos de las vidas individuales en Mindeson, el gran tapiz de su plan eterno. El asedio de 7 días a Jericó revela una profunda verdad sobre la paciencia y la justicia de Dios. Esos retornos diarios y silenciosos no eran solo parte de una estrategia, eran la última ofrenda de un tiempo de gracia. Cada amanecer, cada toque de trompeta era una invitación al arrepentimiento, un llamado a la ciudad a mirar más allá de sus muros y reconocer la autoridad que la rodeaba. La caída en el 7º día no fue, por lo tanto, un acto de impaciencia divina, sino la consecuencia inevitable de una oportunidad desperdiciada. La historia nos enseña que el juicio de Dios rara vez es repentino, casi siempre va precedido de un periodo de advertencia, un ciclo paciente, a la espera de una rendición que, si no se produce, hace que la caída sea no solo justa, sino necesaria. Toda la historia se basa en una paradoja divina de fuerza y debilidad. La ciudad de Jericó, con sus murallas dobles y guerreros experimentados, representaba la cumbre de la fuerza humana, pero quedó expuesta como fundamentalmente débil, pues dependía de lo material y lo visible. En contraste, Israel, un pueblo sin tecnología de asedio, cuya única arma era la obediencia, demostró una fuerza invencible. Y en el centro de todo, Rahab, una mujer sin poder social ni posición moral, se convirtió en el personaje más fuerte de la historia gracias a su fe. La lección es clara. En el reino de Dios, la fuerza basada en el orgullo y la autosuficiencia es la más frágil de todas, mientras que la verdadera fuerza nace en el momento en que reconocemos nuestra absoluta debilidad y dependencia de Él. En esencia, la ciudad amurallada de Jericó refleja el corazón humano. Cada alma, por naturaleza, construye sus propios muros de orgullo, miedo, amargura y confianza en sí misma, creyendo que estas defensas la mantendrán a salvo. Cerramos las puertas a la soberanía de Dios, confiando en nuestra capacidad para gestionar la vida y protegernos del dolor. La historia de Jericó, entonces, sirve como alegoría del camino espiritual. Dios no invade el corazón por la fuerza. Se acerca, se mueve pacientemente a través de las circunstancias y su palabra, haciendo sonar las trompetas de su verdad, invitándonos a una entrega voluntaria. La decisión de permitir que estos muros interiores se derrumben para que Él pueda entrar y reinar es y siempre será la decisión más importante de la existencia humana.
El legado definitivo de Rahab trasciende su propia genealogía, por milagroso que sea. Su inclusión en el linaje de David y Cristo es un hecho de trascendencia histórica y teológica, pero su honor supremo reside en otra parte. Siglos después, su nombre sería inscrito por el Espíritu Santo en el Salón de los Héroes de la Fe en el libro de Hebreos. Ella se encuentra allí junto a Abraham, Moisés y David, no por su pureza ni por sus obras, sino simplemente por la fe. Esta es su gloria eterna. Su historia se convierte en un faro para todos los que se sienten descalificados por el pasado, prueba irrefutable de que la fe es la única moneda del reino de Dios, la única fuerza capaz de transformar una vida de vergüenza en un legado de gloria inmortal. Correcto, estos son los últimos párrafos de la narración. La batalla por Jericó, en definitiva, se ganó incluso antes de dar el primer paso en el séptimo día. Se ganó en el reino invisible, en el momento en que la obediencia de un pueblo se alineó perfectamente con la promesa de Dios. Las acciones físicas, la marcha, las trompetas, el grito, fueron simplemente la manifestación terrenal de una victoria ya decretada en el cielo. La historia sirve como un poderoso recordatorio de que los conflictos más importantes de la vida no se libran contra carne y sangre, ni contra muros de piedra, sino en el campo de batalla de la fe. La victoria no se gana con la fuerza de nuestras acciones, sino con la fuerza de nuestra confianza en la soberanía de un Dios que ya ha declarado el fin desde el principio. La historia deja a la posteridad una elección eterna, personificada en sus dos protagonistas, la ciudad y la mujer. Cada alma se enfrenta a la misma encrucijada. Se puede elegir ser como Jericó, atrincherarse tras las propias defensas, ya sean riqueza, fuerza, inteligencia o incluso rectitud, y confiar en que resistirán. O se puede elegir ser como Rahab, reconocer que estos muros son una ilusión, escuchar la historia del poder de Dios con corazón abierto y aferrarse desesperadamente al hilo de la gracia, la única señal que puede salvar cuando todo lo demás se derrumba. No es una elección histórica, sino una decisión presente y continua que define el destino de cada persona. En definitiva, esta es la historia de un Dios que tanto derriba como enaltece. Con igual soberanía, Él es el Dios que derriba los muros de la arrogancia y derriba los reinos que se exaltan contra Él. Su justicia es perfecta y su juicio es inevitable para quienes persisten en la rebelión. Sin embargo, Él es también, y con igual intensidad, el Dios que levanta al humilde del polvo y al necesitado del montón de cenizas. La caída de Jericó y la exaltación de Rahab no son dos narraciones separadas, sino un único y poderoso sermón sobre el carácter de Dios. Él se opone a los orgullosos, pero concede gracia a los humildes. Esta es la verdad inmutable que resuena desde las ruinas de esa antigua ciudad. Y así, tras el ensordecedor sonido de las trompetas, el clamor resonante de la fe y el estruendo cataclísmico de los muros al derrumbarse, lo que quedó fue el silencio, un silencio profundo y reverente, donde el ruido de la autoconfianza humana había cesado y la palabra final había sido dada por el poder incuestionable de Dios. Es en este silencio que la historia termina, no con respuestas a todos los misterios, sino con una invitación a la contemplación, una invitación a permanecer con asombro y admiración ante el Dios que obra de maneras misteriosas, que juzga con perfecta justicia y que redime de maneras que la mente humana jamás podría concebir. El Dios cuya mayor obra a menudo comienza donde termina nuestra fuerza.